Buen Dios, aflore su misericordia en este día en favor de ti y de los tuyos. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Apela a ella en este tiempo, humíllate delante de su presencia y que seas beneficiario de los grandes dones, bendiciones, privilegios del gran Dios. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23. Vamos a leer la palabra a partir del versículo 13. La palabra de Dios dice así. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, le dijo, me habéis presentado a este hombre, como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole yo interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que se le acusan, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con éste, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a darle voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, en menos de 24 horas a Jesús le dieron lo que se suele llamar el paseo de la muerte. No fue de clínica en clínica, pero fue tomado, capturado, apresado en el huerto de los olivos. De allí pasó a la casa del sumo sacerdote. Bueno, luego fue a la casa de Pilato. De Pilato fue enviado a la casa de Herodes. Y de la casa de Herodes fue remitido para el veredicto final a la casa de Pilato nuevamente. Paseo de la muerte porque en cada uno de estos momentos agónicos, críticos, lo que buscaban eran una sentencia, no de inocencia, no que exonerara a Jesús, una sentencia de muerte, donde todos querían la muerte, a pesar de que algunos no querían ser responsables de ella. Qué tremendo esto, porque después de tanto rodeo y de tanto ir y venir, siempre la palabra termina puntualizando que Jesús no tenía delitos por el cual ni siquiera era digno de ser prisionero, de ser llevado a la cárcel. Herodes no encontró delito en Jesús. No encontró nada digno de muerte. Encontró en él a alguien que se le acusaba de muchas cosas, pero que ni siquiera fue capaz de defenderse. Como dice la palabra, enmudeció su boca delante de sus trasquiladores. Y Pilatos y lo mismo. Delante de Pilatos tampoco Jesús osó defenderse para nada. Esto es tremendo. Pilato dice que no encuentra nada digno de ser condenable en Jesús. Óigalo bien. Y propone, voy a soltarle.
Y esto me llama la atención, porque independientemente de las arengas, de las peticiones de la gente, Pilato puntualizó en la inocencia de Jesús. Pero queriendo soltarle, decidió no hacerlo. ¿Cuántas decisiones hay que tomar a veces en la vida? Decisiones trascendentales, decisiones importantes, pero ante todo, decisiones, determinaciones que deben mostrar o que muestran realmente el tipo de persona que somos, que muestran nuestro carácter, nuestra verdadera personalidad. Así que hay muchos que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Hay muchos que teniendo la oportunidad de hacer lo correcto, lo que es bueno, lo que es apropiado, conforme a principios y valores, conforme a una ética, deciden hacer todo lo contrario. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana, pero esta palabra muestra no solamente el carácter débil, endeble de Pilatos, quien realmente en este momento su dominio, su gobierno estaba en la cuerda floja, porque ya se le había acusado, se le había denunciado de algunas situaciones ante el emperador romano. Y antes que privilegiar la justicia, antes que privilegiar la verdad, este hombre decidió darle el primer lugar en su vida, óigalo bien, a la falacia, la mentira, el engaño, la injusticia, lo que la gente pedía. Bueno, me hizo acordar de un obispo de la Iglesia Católica que llegó a una comunidad y determinó sacar todos los ídolos que tenían en la catedral, enseñando que eso no era de Dios y que eso eran demonios, que no se podía adorar eso. Bueno, la gente católica recogió firmas y la enviaron a la conferencia episcopal. Bueno, a los pocos días, el obispo que determinadamente quiso orientar y conducir a, a su rebaño de manera correcta, íntegra, a los pies de Jesús, conforme a la palabra de Dios, terminó cediendo, terminó haciendo la voluntad del pueblo por encima de la verdad, por encima de las escrituras, por encima de lo que era correcto, por encima de lo que era válido y verdadero. Ese era el caso de Herodes, perdón, de Pilatos, que teniendo la oportunidad de hacer justicia, de hacer lo correcto, hace todo lo contrario. Sí, qué tremendo esto, porque Pilatos quiere soltar a Jesús y podemos decir que hizo su máximo esfuerzo, entre comillas, porque estaba Barrabás. La palabra Barrabás quiere decir hijo de su padre. Dijo un autor que el padre de Barrabás era desconocido. Y yo interpreto esto como Barrabás que no tiene papá, el hijo de su padre, quiere decir que Barrabás de alguna manera fue un hijo concebido fuera del matrimonio. Era como un abortivo en la sociedad. Yo voy a decirle otra cosa. Barrabás
Fue un hijo negado, fue un hijo no reconocido. Alguien que tenía cualquier cantidad de traumas y trataba de redimirse de sus traumas, haciendo revueltas en contra del dominio romano. Era un gran líder de los celotes. Y cuando digo gran no me refiero a la bondad, a la virtud. Me refiero a la capacidad de influenciar a la gente que le rodea. Alguien dijo que Barrabás se le acercó a Jesús a proponerle cosas. Es decir, posiblemente Jesús tuvo contacto directo con Barrabás antes de esta escena. Pero Barrabás fue echado a la cárcel por armar alborotos en contra del dominio romano y por matar, no a un romano, matar a un judío. ¿Y por qué digo que no era un romano? Siendo que él era celote, los celotes mataban romanos, soldados romanos. Bueno, no era un romano porque quien matara a un romano, bajo ninguna ley cultural, tradición de algún pueblo no romano, era digno de ser liberado. Y aquí Pilatos propone liberar a Jesús o liberar a Barrabás. Barrabás era un asesino. Sí. Y la Biblia dice, no matarás. Barrabás había faltado a uno de los mandamientos de la ley de Dios. Según esto era digno de muerte. Pero a la clase sacerdotal no le importaba la palabra de Dios. Como muchos líderes hoy no les importa la palabra de Dios. Arengaron a la multitud. Los instigaron para que pidieran la muerte de Jesús en lugar de la liberación de Barrabás. ¿Cuánta injusticia hay en todos los sectores de la sociedad? Y tienen que notar por qué el mundo vive de esta manera. Sumergido en la injusticia, sumergido en la violencia. Y es porque cada quien trata de defender sus propios derechos y cada quien trata de defender lo que cree que es verdadero y válido, porque no encuentra quien le haga justicia. Porque quienes deberían hacer justicia, quienes deberían hacer lo correcto, quienes deberían ser el ejemplo de vida para los demás, muchas veces no lo somos. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana esta palabra, pero aunque Jesús no tenía un delito digno de muerte para ser condenado, le castigaron, le condenaron a la muerte. ¿Sabes? El justo, el inocente, por el pecador. Jesús fue condenado a muerte en lugar de Barrabás. Barrabás, el hijo de su padre, el que el nombre de su padre es desconocido, el que su padre no reconoció y el que posiblemente no conoció a su padre, el que fue concebido en el pecado, el que es producto del pecado. Barrabás fue liberado, Jesús fue condenado. Jesús murió por él. Sí. Y esta palabra nos muestra de alguna manera que todos somos, o Barrabás nos estaba en esta escena representando a todos los que no éramos hijos,
de Dios. Jesús murió por nuestros delitos. Jesús murió por nosotros. Fue condenado a la muerte en lugar nuestro. El inocente, el justo, por los pecadores. Yo no sé si está captando la idea. ¿Cómo se atreve el pastor a decirme que Barrabás me representa? Yo no he matado a nadie, yo no he sido guerrillero, guerrillera. Tal vez no tengas pecados como los de Barrabás, pero Jesús murió por ti y por mí. Jesús murió por nuestros pecados. Él fue condenado a muerte siendo que era inocente. En cambio, tú y yo somos culpables. ¿Quién puede presentarse delante del gran juez y decir en nada he pecado, en nada he fallado? Nadie puede hacerlo. Solo Jesús, el que murió por los pecadores. Tal vez no entiendas esto. Tal vez yo no he sido asesino. Tal vez no he cegado la vida de nadie. Tal vez no he matado a nadie realmente. Pero siendo pecador, mereciendo la muerte, mereciendo la condenación a muerte, mereciendo ser sentenciado a pena de muerte, Jesús tomó mi lugar. Y en esta escena, Jesús toma el lugar de Barrabás. Barrabás es todo aquel que merece ser condenado. Es todo aquel, óigalo bien, que no es digno de salvación. Pero en este caso fue librado de la muerte y Jesús condenado en su lugar. Así es, así es. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.